cantamos sin entendimiento y nos cuestionamos a veces esa alabanza que estábamos cantando, yo te anhelo más que a mi ser. Entonces te pregunta, ¿lo anhelas más que a tu ser? Porque podemos cantarlo, pero simplemente para examinarnos nosotros y decirle, yo te busco. ¿Realmente lo buscamos? Es una pregunta para hacernos mientras estamos cantando. Y ahora cuando estábamos cantando esta última, no es una canción de alabanza o adoración, es una canción de que de oración, ¿para quién? Para la familia. Y cuando él está hablando y dice, yo te amo y te amo y te amo, es porque supuestamente la bendición es que tú camines en el camino que él ya tiene preparado. ¿Para qué? Para tu vida. Dice, porque por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe, sino mediante qué? La fe. Pero el versículo dice entonces que él tiene obras preparadas para que tú camines entre manos. Cuando él te está hablando y estamos cantando te ama y te ama, es porque el camino y la vereda a veces de él son difíciles. Pero mientras estamos caminando en sus veredas, entonces él dice, yo voy a estar ahí con quién? Contigo, no con tus metas, sino con las metas que yo he puesto para qué, para ti, para nosotros. Por eso cuando hablamos entonces de esta carta que estamos de Santiago, él está hablando a la iglesia perseguida, que ha sido ¿qué? Perseguida por lo cual está todo por el imperio ¿qué? Romano, la tierra conquistada por romanos, y está la iglesia básicamente siendo perseguida, perdiendo sus casas, sus trabajos, y por eso nuevamente me encanta la Biblia porque no ha cambiado nada. ¿Cuál es la diferencia en parte? La única diferencia ahora entre ICE y el imperio romano, y no estoy poniendo bien Nerón comparándolo con Trump necesariamente. El punto que estoy tratando de traer es que las dificultades siempre ¿qué? Siempre han ocurrido. Pero cuando Dios está en control de tu vida, entonces tú puedes descansar, que Él te dice, yo te amo, descansa, porque entonces así como la vida de la primera iglesia no dependía del imperio romano, así nuestra vida no depende de ningún gobierno, depende de quién. De Dios, de Dios. Se le está hablando aquí, habla de humildad y resistencia a las tentaciones. Estábamos dando, si no tiene, lo puede tomar al final, que es básicamente la serie de mensajes que estamos trayendo de la epístola o la carta, perdón, de Santiago, hermano de Jesús, a las iglesias dispersas, para que fueran entonces que leídas. Entonces, el tema de cómo lidiar con las tentaciones, en humildad y resistencia a las tentaciones, y humildad refleja nuestra ¿qué? Necesidad. Nos humillamos ante ¿quién? Ante Dios. Y la tentación no es pecado. Tentación, la palabra es una prueba que van a venir ¿qué? En nuestras vidas, en nuestras vidas. Lo primero que está hablando aquí es de la condición social. Habla de los 5 puntos de hoy, nuestra condición, corona, causa, curso y carácter en medio de las tentaciones. Cuando hablo de condición social, dice, el hermano que es humilde de condición, o de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas ¿qué? Sus empresas. Santiago se está refiriendo a 2 tipos de cristianos desde el punto de vista socioeconómico. ¿Okay? Socioeconómico. El primero se refiere básicamente a la persona pobre, pero el evangelio de la prosperidad, si no saben lo que eso significa, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad no es simplemente un mensaje de dinero o de finanzas, es simplemente un mensaje que positivo. Y no es que cuando digo positivo, no es que el mensaje de la Biblia sea negativo, es que simplemente la Biblia te habla del tema completo porque todo para el cristiano es positivo. Ahora, ¿a qué me refiero con positivo? Todo te va a salir bien. Entregas tu vida a Cristo. Dios se va a encargar de todos tus problemas, de todas tus necesidades. Sí, Él se va a encargar de todos tus problemas, todas tus necesidades, de acuerdo a que su riqueza que en gloria, Él sí se va a encargar. Pero ha habido un positivismo aún desde el tiempo de Job, donde básicamente cuando Job estaba pasando por lo que estaba pasando, que lo perdió todo, perdió a sus 10 hijos, le dio un tipo de lepra, sus negocios y todo lo había que perdido. ¿Qué hicieron los amigos de él? ¿Hay pecado qué? En tu vida te está mal. Ese es el mensaje del evangelio de prosperidad. Las cosas te salen mal porque estás de qué? Siendo desobediente. Es completamente falso, porque Job 1 te dice que era el hombre que más que
más santo de su época. Pero no solamente lo creían en el Antiguo Testamento. Hijo fue uno de los primeros libros escritos, se cree que fue escrito por Moisés. Sino en el Nuevo Testamento, cuando ven que había alguien que estaba ciego, ¿qué le dieron los discípulos a Jesús? ¿Quién pecó? ¿Él o quién? O sus padres, asumiendo que la razón que era ciego era porque había ¿qué? Pecado en su vida. Y Jesús le dice, no, ninguno de ellos. Y cuando dice ninguno, no es que no, todos hemos pecado, es simplemente que no estaba ciego por su condición, porque había pecado, simplemente que era para que Jesús lo sanara para la gloria de ¿quién? De él. So, tenemos que tener cuidado con este evangelio de prosperidad que es antibíblico y que aún en Santiago lo vamos a ver más adelante, en el Santiago capítulo 2, a reflejarse cómo la iglesia trataba a la persona adinerada comparado a la persona que pobre. Como si eres rico eres bendecido por ¿quién? Por Dios. Y si eres pobre tienes ¿qué? Una maldición. Una maldición. So, hablamos primero de la persona pobre. Porque primero el mundo piensa que una persona vale por su estatus o posesiones. Sin embargo, para Dios todos somos ¿qué? Iguales. Entonces Santiago le está diciendo al pobre que se gloríe ¿qué? En su condición, en su situación le está diciendo. Y cuando dice aquí básicamente el hermano que es humilde de condición. Y yo sé que esta palabra a veces, no sé por qué la frase cuando decían, es que eso es un barrio humilde. Y usualmente que está diciendo, es un barrio ¿qué? Pobre. Pues déjeme decirle algo. Yo vengo de un barrio pobre en Puerto Rico y de humildad no tiene que nada. Porque pueden ser tan orgullosos como quien. Como cualquier rico. Además, yo he conocido millonarios que son más humildes de pobres que yo que he conocido. Eso no tiene nada que ver con humildad, pero usualmente nos referimos porque hay una falta económica de algo y por eso se refiere el que tenga de estatus humilde, entonces que se gloríe en ¿qué? En su condición. ¿Ok? En su condición. ¿Y cómo que se gloría en su condición? Santiago le dice al pobre que se gloría en su condición porque sus condiciones son que es temporero. ¿Esto va a qué? Va a pasar. Y le está diciendo, se le hace que su corona o ganancias espirituales son ¿qué? Son eternales. Eternales. Y ya Dios te ha prometido que Él va a suplir todas tus necesidades, no tus quereres. O sea, si tú te ganas 50,000 o te ganas 100,000, it doesn't matter, no importa. Porque Dios ha dicho que Él va a cumplir y llenar que tus necesidades. No quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque estamos buscando a veces llenar nuestras propias ¿qué? Quereres y no ¿qué? Necesidades, una diferencia. Y por seguir nuestros quereres, voy a leer unos versículos más adelante, entonces dejamos de depender ¿de quién? De Dios. De la condición que Dios nos tiene entonces ¿a quién? A nosotros. Jim Elliot, el famoso mártir, escribió, no es tonto el que da lo que no puede mantener para ganar lo que no puede perder. Déjame repetir eso de nuevo. No es tonto el que da lo que no puede mantener para ganar lo que no puede ¿qué? Perder. Y está hablando de los tesoros ¿qué? En el cielo, de las cosas ¿qué? Eternales, de tu inversión. En otras palabras, si tú inviertes en el campo misionero, en un misionero, eso nunca lo vas a poder ¿qué? Perder. Pero tu iPhone, todavía no he visto un féretro que el iPhone esté pegado en el féretro o que la persona lo tenga ¿qué? En el bolsillo. It's not going anywhere por si acaso. ¿Okay? Mira lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas ¿qué? Todas las cosas. Noten esto, cuando tú llegues al cielo, ¿ok? Y vemos la parábola de el hombre rico y Lázaro, que fue tremenda ilustración porque nuevamente ahí era básicamente dejándole saber con referente al evangelio de prosperidad y poniendo en sí que el rico estaba ¿dónde? En el infierno. ¿Y Lázaro dónde estaba? En el cielo, porque está enviando un mensaje especialmente al pueblo y a los fariseos. ¿Ustedes se creen que están siendo bendecidos porque son ricos?
Y por eso él hace esa ilustración. Segundo, le habla a la persona que pudiente, the rich. Que by the way, déjeme decirle algo. La mayoría de nosotros, si yo no sé su estatus, no sé cómo está, si usted es miembro de esta iglesia, usted no debe pasar hambre. ¿Ok? Por lo menos una persona está de acuerdo, los otros están pasando hambre. No, estoy hablando en serio, porque la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Si alguien tiene una necesidad, necesita ser alimentado. Ahora, también dice 1 Timoteo 5:8 que el que no trabaje, que no coma, ¿ok? Trabaje, no coma. En el sentido, la iglesia supone que se encargue de su pueblo, de su gente, ¿de qué? De su familia. Y lo que sucede muchas veces ocurre en dos cosas. O estamos mal administrando el dinero de Dios, ¿ok? O realmente el orgullo nuestro no es compartir con alguien nuestra necesidad. En ese sentido. Porque ya Dios ha dicho que Él va a proveer todas nuestras necesidades. Me encanta y digo honestamente, es bueno pasar por necesidad. Es bueno ser pobre. Es bueno. Y dice, sí, pastor, ¿por qué es bueno? Pues nací en un hogar pobre realmente. Y cuando fui al ministerio no sabía que iba a ser más pobre, pero eso es otro mensaje. Okay. Donde a veces tienes que depender hasta de lo que se llaman food pantries. No sé cómo se llamaría en español. ¿Almacenes de qué? ¿Banco de qué? Banco de alimentos, donde básicamente no hay ATM, pero donde necesitas que ayude, eso es humillante. ¿Y por qué digo esto? Porque no nos damos cuenta que realmente cuando somos ricos la mayoría. En Estados, básicamente, si usted puede controlar su temperatura dentro de su casa, obviamente afuera usted no puede, ¿verdad? ¿Ok? Si usted tiene una alacena, yo sé que eso para mí suena raro, un pantry, y si usted tiene un closet, no estoy hablando ni de walk-in closet, un closet, ¿ok? Si usted tiene tres cosas que 80% del mundo no tiene. ¿Me están siguiendo? 80%. Pero ¿cómo va a ser? Sí, porque cuando usted va a estos lugares, a África, a China, hay lugares que ellos realmente no tienen ¿qué? Ni aire acondicionado, ni a la cena. Ellos tienen que depender de la comida de ¿qué? De mañana. Es más, no tiene que ser muy lejos. Viaje a Cuba. El aire sí es acondicionado a la temperatura de la condición que hay. Entonces, cuando hablamos de eso, no nos damos cuenta de lo ricos que somos. Cuando era gerente de mercadeo de Latinoamérica, y me acuerdo que fui a Bogotá a ver al presidente de la compañía que corría las diferentes corporaciones de automotriz en su país, y me sorprendí porque él vivía en un apartamento. Porque era más seguridad, tenías tus guardias, tenías todo este tipo de protección, pero qué apartamento, mira, está. Y cuando vive en un apartamento, y cuando estoy hablando una vez con uno de mis suplidores en Panamá, él vivía en un apartamento. Y el apartamento tenía ¿qué? Piscina, gimnasio. Y digo, pero es que así vive el pobre en Estados Unidos. Los mayores apartamentos tienen ¿qué? Piscina, gimnasio. Lo que pasa es que pensamos que somos pobres porque entonces vemos al otro que tiene su propia piscina y su propio gimnasio en su casa a lo mejor o algo así. Y nos sentimos, y nosotros somos pobres. ¿Y realmente somos qué? Somos ricos. Tú entras a tu habitación y puedes decir, ay, déjame bajar el aire. Es más bien ni bajarlo, hasta le das palmadas y el aire, no sé, yo no tengo, I'm not that smart, so I don't have anything smart. Porque si pongo smart me hace sentir bruto. ¿Ok? So, él le está dando saber al rico, al igual que el pobre, que no tiene mucho, que las riquezas sí son ganancia, así como la hierba hace que se secarán. Y como la flor se cae y se marchita, así todos ¿qué? Sus negocios. Y que aquí es temporero este tiempo. Pero dice, hacer tesoros donde en el cielo y no donde en la tierra, porque en la tierra, ¿sabe qué? Se corrompen. Yo sé que lo repito mucho, pero cada vez que paso por un junker, ¿cómo se llama en español? Ya? Donde están los carros, eso mismo, ok. Y yo digo, wow, ¿cuántos hogares divorciados porque se compraron los carros que no tienen que comprarse? Y sin embargo, hoy en día son ¿qué? Nada.
Eso hacer tesoros donde en el cielo, porque al pobre le dice, regocíjate en la provisión de ¿quién? De Dios, y deleítate en tu posición espiritual y eterna. Para que evites tentación del materialismo que nos lleva a la depresión y resentimiento por lo que no tenemos. En vez de estar contento por quién, con lo que tenemos. Un famoso griego de estos en la época de Sócrates y platos y cucharas y tenedores. Él iba al colmado. Y yo me quedé con eso, con el pensar. Porque yo puedo ir al mall y caminar todo el mall. Y yo tengo esto, ver todo lo que tengo, todo lo que no necesito. ¿Me están siguiendo? Pero tú vas con un espíritu a veces, yo puedo tener esto, puedo tener otro. No, mira, dale gracias a Dios todo lo que tenemos. Entonces por eso 1 Timoteo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. O sea, la santidad acompañada con estar ¿qué? Contento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos que sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos ¿qué? Contentos, porque los que quieren enriquecerse caen en ¿qué? En tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero déjeme explicarle a ustedes, porque es que pastor, yo no quiero enriquecerme, yo lo que quiero es que un poquito ¿qué? Ok, por lo menos 3 lo admitieron. Todos queremos un poquito más, vamos a ser honestos. Es siempre ese poquito más. Eso es enriquecerse. Porque no estamos satisfechos con lo que Dios ¿qué? Nos ha dado. Había una vez qué regaño me va a dar mi esposa. Un letrero de esos que ponen de advertisement, ¿ok? Dice, no hablas inglés y tampoco hablas español. Y decía, si estás contento con lo que tú tienes, ¿ok? Toca en nuestra puerta porque tenemos $1 millón para regalarte. Esta pareja iba manejando y uno de los otros se preguntaron, ¿tú estás contento? Y yo, sí, yo también, estamos bien. Entonces podemos ir a tocar. Y cuando fueron a tocar, mire, nos hicimos las preguntas y estamos contentos. A la cual el Señor les dice, si estuvieran contentos, no hubieran ¿qué? Tocado en la puerta. Es listo, ¿verdad? Voy a hacer eso en mi casa un día para ver cuánto me toca en la puerta. Digo, no están contentos porque no me hubieran ¿qué? Tocado. Pero es que siempre estamos ¿qué? Es un espíritu de ¿qué? De descontentamiento. Y eso es lo que hace el mercadeo básicamente. Te pone algo que es nuevo y es más nuevo y te lo ponen como algo ¿qué? Mejor, déjame hacer un consejo. Ve a AutoZone o uno de estos lugares y cómprate un spray de carro nuevo. And you spray it en tu carro. Aunque sea del 1995. ¿Y huele qué? Huele a nuevo. Y ya. Y te evitas tener que hacer los pagareces. Si te lleva de la a qué. Al B, la gente dice, ay pastor, mi carro es viejo. No es viejo. Si todavía te lleva de la B, tiene aire acondicionado, porque eso sí, hoy en día Julio es fuerte aquí, hay que ser bien espiritual, déjame decirle. Ok. Entonces, mira lo que le dice entonces al rico que enfrenta la tentación de gloriarse en sus posesiones y dependencia personal. Porque entonces tú dependes de qué? De ti en vez de depender qué. Desde cuando tú tienes 0 en el banco, tú tienes que depender de quién. De Dios. En parte hay bueno y es correcto tener ahorro en porcentaje de cada cantidad de meses. Eso es bueno hacer, no hay nada malo de hacer en eso. Y mi hija es tremenda administradora. Dios, amén, es tremendo como ella administra y se preocupa, pero a veces se preocupa mucho. Y mi esposa le decía, nosotros dependíamos de qué? De Dios. No es nada malo, es que no teníamos para hacer esos ahorros. O sea, en el sentido que ya simplemente dependíamos de que Dios. Cuando tiene 6 muchachos, mis hijos comían el cereal con contenedor. Exacto, algunos los cogen. para que por lo menos la leche sobrara y mojaban el cornflake. No era ni cornflake, era el otro que no tenía marca. Porque ni el gallo aparecía. Y decía, versículo 10, porque la raíz de todos los males es ¿qué? Es el amor al dinero. El dinero es amoral.
El dinero ni es bueno ni es malo, es amoral, no tiene moralidad, es como lo usemos. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos ¿qué? Dolores. ¿Y cuál es el resultado entonces? Que esa va a ser la tentación más grande que tenemos hoy en día. Porque en los tiempos de Jesús, ¿ok? Sí, yo creo que tenía una muda de ropa si acaso. Closet no existían, Costco tampoco, ni Sam's. Tú tenías que depender diariamente de lo que Dios ¿qué? Proveía. Para que vean lo viejo que yo era, cuando yo era niño, habían creo que 3 marcas de 3 pares de tenis. ¿Okay? Converse, Adidas, y llegaron las Pro-Keds para personas como yo. ¿Okay? Las de tela bien baratas esas que luego... That was it. Hoy en día tú vas simplemente a la tienda Nike y tú puedes decir, yo tengo estas 5, pero no tengo estas 10. Porque tienes de todo. Entonces, aún nuestra vista es como, wow, 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 wow. Entonces eso no había en esa época, pero siempre había algo que nos motivaba a tener que más. Y hoy en día eso ha sido que evidente en una generación como de consumerismo, de consumir, de mientras más yo tengo, mejor soy. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha permitido a los que le aman. Santiago usa un ejemplo deportivo. Porque en aquella época a los ganadores de las coronas se está refiriendo a las Olimpiadas. Y te daban una corona de olivo, de ramas de olivos silvestres cortadas de un árbol del templo de Zeus en Olimpia. ¿Ok? Zeus, el dios supuestamente griego, uno de los dioses supuestamente griegos, hoy en día sería Rodeo Drive, más o menos, algo así. Algunos no saben qué es Rodeo Drive, gloria a Dios, qué bien que no saben qué es Rodeo Drive, se están quedando calladitos. Entonces, ese era el dios que había en aquella época. Entonces, le daban esas hojas al ganador, había solo un ganador. Eso de las Olimpiadas que te dan segundo, bronce, plata y bronce. No, tú llegabas segundo, ¿eras qué? Un perdedor como el último que llegó. Igual, solamente ve que un ganador. Pero mire lo que Dios tiene para nosotros. Romanos 8:37 nos dice, antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, esta corona, la corona que daban se marchitaba. Pero las coronas de Cristo son incorruptibles. ¿Para qué? Para siempre. Entonces, recuerde que tentación no es pecado, pero las vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la causa de la tentación? Lo dice el versículo 13 y el 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, hay carnalidad, carne, es atraído y ¿qué? Y seducido. Primero porque Dios es santo. Él es intolerable al mal y al pecado, por lo cual como Él es intolerable, Él no puede ser tentado ni va a tentar a nadie. Nada. Que Dios permita esto en nuestras vidas no es lo mismo. Pero Él no es el que tienta, Él no puede tentar, Él no lidia con eso. Él simplemente, en el momento que Eva fue tentada y cayeron por su pecado, básicamente el mundo decidió seguir que sus emociones y su carnalidad. Por eso nuestros hijos nacen que en pecado, en la carnalidad, en la concupiscencia. Entonces Jesús en forma de hombre fue ¿qué? Fue tentado, lo dice la Biblia. La tentación viene porque ya dentro de nosotros es lo que nosotros ¿qué? Somos. Muchos teólogos discuten si Jesucristo pudo haber pecado, porque Él era Dios y Él era santo. Sin embargo, su cuerpo era ¿qué? Humano. Por lo cual quiere decir que pasó hambre, cansancio, dolor, traición. Nosotros no pecamos, esto es una frase y puedo usar el oxímoron como dice. Nosotros no pecamos porque somos pecadores por lo cual ¿qué? Pecamos. Pastor, eso no es lo mismo. Si es como un círculo en sí. Yo peco, cuando peco soy pecador o peco porque soy pecador o soy pecador porque peco. No se preocupe, eso es como el huevo y la gallina. ¿Quién vino primero? Y todo se mara. El punto es que nosotros no hacemos ¿qué? En pecado es quienes somos ¿qué? Nosotros. Entonces, Santiago usa el ejemplo entonces de
la pesca y usa una carnada o como un anzuelo, señuelo, trampa. Entonces, cuando pecamos, no le echamos culpa ¿a qué? A la carnada. Porque es algo que ya está ¿qué? En nosotros. En nosotros seguir o rechazar esa tentación. O sea, ya yo no puedo echar la culpa ni al diablo ni a nadie. Yo actué mal porque esta persona hizo así. No, es que en mi carne ya está la venganza. Si alguien me ofende, mi carne quiere que ofender para atrás. Amén. Eso es lo que mi carne quiere. Eso es lo que mi carne desea. Porque ya el pecado está ¿qué? En nosotros. Entonces cuando entendemos este pasaje, entonces nos examinamos nosotros y tenemos que ver entonces que el enemigo anda como león ¿qué? Rugiente buscando aquí a devorar. ¿Qué va a hacer? Tentado, va a traer pruebas en nuestras vidas para entonces nosotros realizar quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Quién? Jesús. Yo le pregunté, hablando con Dios, eso se llama oración. Digo, ¿por qué uno cuando te entrega tu vida no puede vivir una vida tranquila, sin tentaciones y sin nada? O sea, que te ponga una burbuja espiritual. Alguien te ofende, Dios te bendiga. Te da un corte de pastelillo, no sé cómo le llaman en su país, se mete alguien en el medio así, o tú estás deprisa y alguien, hermana, si usted hace esto ahora, y digo hermana porque mayormente son hermanas, excúsame. Si usted se me va a meter al frente, ok, acelere. Porque el carro viene y entonces, déjame adelantarme. Y se adelanta. Si iba a 30 millas, ¿para qué te adelantaste? Entonces yo le echo la culpa al diablo. Pero es Dios trabajando ¿qué? En mi paciencia. Y tengo la cuarta persona de la Trinidad, que es mi esposa. Dice, cálmate. ¿Por qué estás agitado? Entonces eso te agita más todavía. La excusa de antes, lo he dicho mucho, pero hay mucha gente que viene cada 2 domingos, solo no lo he escuchado. Y yo decía, mi esposa siempre me decía, puede ser tu mamá. Porque mi mamá manejaba a los casi 90 años. Hasta que ya un día se fue a la gloria. Y ese puede ser tu, no, mami está en el cielo. It's not my mom. Pero entonces tú le echas la culpa al tráfico, a la persona, y realmente Dios trabajando ¿qué? En ti. Ayer tuve que meterme en la I-4. Señor, reprenda. Entonces pone carnadas, señuelos, trampa, para nosotros ver cómo voy a lidiar con esta situación. Me acuerdo hace años viendo uno de los programas de estos 2020, algo así en televisión, que el senador de Washington en 1980 fue arrestado por el uso y compro de droga. Y salió en video y salió todo eso, él tomando droga, emitiendo droga. ¿Y ¿sabe cuál fue su defensa? He was trapped. Ok. Le hicieron una carnada para... O le decía, wow, eso puede ser una defensa. Básicamente para cometer un acto de crimen. Fue que lo atraparon, como quien dice. No, pero tú tienes esa decisión de qué. De sí o de no. Entonces la Biblia da varios prácticos para cómo sucumbir las tentaciones. No fórmulas mágicas, ¿ok? Primero, identifica tu punto débil. Identify your weakness. Todos tenemos que debilidad, hermano. Si la tuya es comer, no vayas a Golden Corral. ¿Ok? Y no digas, no, es que yo solamente voy al salad bar. Mentira. Tú sabes que eventualmente cuando empiece ese humo a llegar acá a este lado de toda esa carne, toda esa pasta, you're gonna go there. Tú conoces cuál es tu punto débil. Tú sabes qué es lo que no debes estar viendo. ¿Tú entiendes? Entonces tienes que eliminar esas cosas porque, como dice la Biblia, cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Me acuerdo, usted ve los comerciales de estas personas que fuman. Y usted ve básicamente que o ya no tienen dientes, o usted lo ve. Y yo le pregunto a mi esposa, que es bien sabia, obviamente se casó conmigo, y me dice, es que aman el cigarrillo más que la causa que lo que puede llevar el cigarrillo. Y es verdad. Wow. Porque si alguien que continúa fumando y ve a estas personas de 50 años de edad que parece que tienen 80, que no pueden ni respirar, que le han hecho varias operaciones, y tú continúas porque tu amor para eso es más grande que tu amor para tu propio bienestar. Entonces identifica cuál es cuál es la tentación pega donde eres más vulnerable.
Si sabes dónde caes, puedes poner guardrails, guardar ahí. Y recuerden, no es pecado ser tentado. Huye, huye, no negocies. Flee. Especialmente en aquellas áreas de débil. Yo siempre le digo, cuando estoy hablando a los hombres, Dios no nos puso, ¿ok?, a nosotros a lidiar cuando Jezabel se te para al frente para que empieces a orar y a ayunar y a reprender. Te dice que huye, huye. Y a veces se puede hacer una con 7 legiones, ¿ok? Entonces es huye. Lo hizo José en la Biblia. Él huyó la esposa de qué? De Potifar. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados, no nos dejará ser tentados más de lo que podía resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis que soportar. Entonces Dios siempre tiene una salida. Segundo Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones ¿qué? Juveniles. Esto no pasa de época. Pasiones juveniles continúan. Llénate de la palabra de Dios. Cuando el diablo tentó a Jesús, él respondió cada vez, ¿escrito qué? Escrito está. Escrito está. Y mire cómo lo tentó el diablo con la palabra de Dios. Fuera de contexto. Escrito está. Por eso en Salmo 119:11 dice, en mi corazón que he guardado ¿qué? Tu palabra para no pecar ¿qué? Contra ti. Entonces tienes que orar antes de caer. Desde la mañana empieza que orar, dice, velad y orad para que no entréis ¿qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, por la carne que es débil. Ya nuestra carne es débil. Dios nos quiere cristianos valientes. Dios quiere cristianos ¿qué? Cobardes. Porque cobarde quiere decir que dependo de quién. De Dios. Dependo de Dios. Dependo de Él. Yo era valiente cuando era joven. ¿Sabes por qué era valiente? Porque todo el equipo de baloncesto eran grandes y fuertes. Me podía esconder detrás de ellos. Entonces nadie me tocaba. Pero no era por mí, era por qué. Porque yo sabía quién estaba que detrás de mí. Lo mismo mi valentía no es basada en mí, sino que en Cristo. Eso es lo que Él que me ha dicho. Lo otro para los hombres especialmente, no te aísles. No vivas el cristianismo ¿qué? Solo. Dice Eclesiastés 4:9-10, mejores son 2 que 1, porque si cayeren, el uno levantará aquí a su compañero. Ten alguien que tú rindas que cuenta, alguien maduro. Santiago en el último capítulo, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La tentación crece en secreto y muere cuando sale a la luz. Entonces cambia el enfoque hacia ti y por lo que en Cristo. En vez de cambiar y satisfacer tu vida, vives por Cristo. Dice todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto que pensar. Entonces no puedes pensar en 2 cosas a la misma vez. No puedes. Es imposible. Y hablamos en el primer mensaje de la semana pasada entonces de tener doble mente o doble meta. Por eso en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne. De la carne. Porque miren el resultado de la tentación. Miren el curso, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Este es el resultado. Cuando entonces, nuevamente, la tentación no es pecado. Pero entonces cuando caemos en la tentación, cuando nos dejamos llevar por esto trae muerte. La palabra muerte es separación. Para el cristiano que nació de nuevo no puede morir espiritualmente, pero está separado de quién? De Dios relacional ¿qué? En relación, en santificación, porque entonces no tiene comunión ¿con quién? Con Dios. No es que esté muerto espiritualmente, sino simplemente se ha roto esa comunión ¿con quién? Con Dios. Por en Santiago 51, cuando David confiesa su pecado para que lo limpie, lo haga nuevamente, para que dé el gozo de su salvación. Usted sabe que cuando usted peca, esa relación con Dios, ¿qué? Se rompe. El término bíblico de concupiscencia es el deseo intenso y desordenado hacia algo. Deseo intenso y desordenado. Por eso cuando busca la palabra necio es alguien que tiene una vida que desordenada, no tiene nada que ver con inteligencia ni sabiduría.
He repetido esto muchas veces, pero es bien claro. Cuando entendí esta palabra, era la época que Clinton estaba cometiendo las cosas que estaba cometiendo en la Casa Blanca con una de las empleadas. El hombre más poderoso del mundo, graduado, no me acuerdo si era Harvard o Yale, algo así, supuestamente entonces que inteligente, era un hombre ¿qué? Necio, porque tenía deseos ¿de qué? Intensos, desordenados. Al punto que yo no sé ustedes, pero me imagino que en la Casa Blanca todo se sabe. Tú tienes espías, ¿por qué? Por todos lados. Pero ¿saben quién cometió el mismo pecado que Bill Clinton y peor? El rey David. El rey David. ¿Usted cree que Betsabé entró a la casa y no lo sabían los sirvientes? Ni aunque fuera por la parte de atrás, era un rey, tenía que tener cocinera, sirviente, de todo. Tanto así que cuando ella se le aparece, le dice, mira, estoy embarazada. Él ni siquiera lo pensó, él dice, bueno, voy a tener que, primero llamó al esposo Urías para ver si entonces se acostaba con ella, y Urías tuvo más honra que el mismo David. ¿Cómo yo, siendo jefe de la guerra, puedo estar aquí disfrutando con mi esposa cuando mi gente está allá? Y aquí está el rey que se supone que estuvieran en la guerra y él se estaba disfrutando la esposa de Urías. ¡Qué vergüenza! Y después lo mandó ¿a qué? A matar. Lo que hace simplemente un mal pensamiento nos lleva a una mala acción nos lleva a un hábito, y un hábito deja un legado, porque lo primero que pensamos de David es simplemente con Goliat y Betsabé. Esos son los dos nombres que vienen a la mente. No se nos olvida que dice que era un hombre del corazón ¿de quién? De Dios. Por simplemente un pensamiento, la miró, en vez de apagar el Netflix, siguió ahí y la mandó a buscar. La trajo, cuando se enteró en quién era, cometió ¿qué? Su pecado. Y quiero, no solamente en esto, porque no solamente es la lujuria carnal, sino la avaricia. La concupiscencia es un fuego interno que te impulsa a desear cosas que no necesariamente ¿qué? Te convienen. Por eso si tú dependes de Dios, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y al darte lo que tú necesitas, pues entonces no tienes que estar trabajando 3, 4 trabajos porque estás tratando de conseguir lo que tú quieres, no lo que Dios te ha dado. Entonces caes en desorden en tu vida porque no sabes quién es tu proveedor. Y empiezas a caminar por valles y lugares que Él no te ha mandado ¿qué? A caminar. Y te paras como Moisés declarando su palabra, y dice, guay, Señor, pero ¿por qué no me abres el mar? Se lo abriste a Moisés. Y dices que yo nunca te mandé a esa orilla. I never sent you to that. Pero cuando Él te manda y camina y llega a ese lugar, tú dices, ¿dónde iré? ¿Quién me escuchará? Y ahí Dios te ha enviado, Él va a abrir, hermano. Pero cuando dice, tuviera fe como un grano de ¿qué? De mostaza. No se está refiriendo a esa mostaza. ¿Sabes lo que eso se está refiriendo a una semilla? ¿Sabes lo que es una semilla? Una semilla se pone ¿dónde? En la tierra. Y cuando esa semilla empieza ¿a qué? A crecer. De momento puede salir ¿qué? Un árbol. ¿Sabes lo que hace un árbol gigante? Mueve ¿qué? Montañas. Eso no es el tamaño de tu fe. Está hablando es que tan profunda está tu fe. Porque tu fe está profunda, puede mover ¿qué? Montañas, porque crece y tú dependes ¿de quién? De Dios. Y Él es el que mueve montañas. A veces entonces, ¿cómo vienen? Deseos de cosas materiales. Ver un auto, ver algo que te hace feliz. Placeres sensuales, gratificación que inmediata, que hoy está ahí, está tan accesible que no te tienen que montar a un carro para ir a una barra o para ir a comprar una revista. It's just right there. Y estos cables de hoy en día es increíble. Como testimonio ya, quédate en un canal ahí. Porque empieza a entrar en esos otros canales y eso es todo lo que te ponen ahí. Hello. Eso es como para un alcohólico que tú estés en tu casa y te estén pasando un bar de bebidas así, una frente de otra, básicamente. Ambición desmedida, que es el puesto de otro o pisando a quien sea. Entonces, ¿por qué esto nos afecta? Porque va al contrario a los deseos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Eso va en contra de ¿qué? Del Espíritu Santo. Distrae
lo importante de tus relaciones y te lleva a daños impulsivos. Se enfoca en tener en vez de ser. Voy a repetir eso de nuevo. Te enfoca en tener en vez de ser, porque entonces tú crees que si tienes más has logrado algo, en vez de ya lo que tú eres, que eres hijo de Dios, comprado por su sangre, y vas a estar reinando con Él para la eternidad y para siempre, y Él se va a encargar de todo lo que tú necesitas mientras estás aquí en la tierra, y eso es lo que cantamos, la bendición. Por eso entonces cuando tú digas, pero yo pensaba que Él me ama, sí, pero Él te ama, pero no se manifiesta en el camino que tú estás caminando, porque no es la vereda que yo te había puesto a caminar. Cuando Él dice, esfuérzate y sé valiente, ¿a qué? ¿A cumplir tus sueños? ¿Tus metas? ¿Tus quereres? ¿A cumplir qué? Mi palabra. No te dejaré, ni te desampararé, y estaré ¿con quién? Contigo. Por eso en 1 Juan 2 dice, y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que del mundo. Y esas son las mismas tentaciones que tuvo Jesús. Digamos, el pan, el poder y la posición. Cuando digo el pan, lo usamos esa excusa. Pastor, pero tengo que hacer esto porque tengo que comer. ¿Quién es el que te va a proveer? Dios. O trabaja, pero ponlo a Él ¿qué? Primero, porque Él es tu proveedor. Es que puedo hacer esto. Él es el que te va a dar el poder para hacer lo que Él quiera hacer en tu vida. Enfocarnos finalmente en quién es Dios. Durante y después de las tentaciones. Miren el carácter de Dios. Amados hermanos míos, no erréis. No se confundan. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Ni la sombra cambia, básicamente. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él no quiere que pensemos aquí, que no pensemos erróneamente, utilizando entonces los versículos del 12 al 15, básicamente, dejándonos saber que Dios no es responsable por las tentaciones, de dónde vienen, a dónde nos lleva, y nos está diciendo quién es Dios en medio de la tentación, que es la fundación de qué, de todo que es lo bueno. Eso nos dice que Él es el Padre de las luces, creador de las estrellas, la luna, el sol, que es el que da claridad. Segundo, nos dice que Él es inmutable, o sea que Él no cambia, ni siquiera sombra. Son los términos que está usando, son términos de astronomía, para dejarnos saber que no importa lo que ocurra, ahí está Dios. Usted se va a levantar mañana y puede estar casi seguro que a las 9 de la mañana, ¿qué es lo que va a salir o antes? 5, 6, 7 de la mañana que sale. El sol. Y usted sabe que ya a las 7 y media, 8 de la noche, ¿qué? Va a bajar ¿qué? El sol. Diciendo básicamente que Dios no cambia. Que Él es el mismo de ayer, hoy, ¿qué? Y siempre es inmutable. Y que Él es bueno. Entonces dice que no importa que lo que ocurra, el día sea igual. El sol y la luna salen todos los días. De igual manera, Dios siempre está presente. Su carácter es el mismo para siempre. Entonces, cuando tú entiendes esto, no importa lo que estés pasando, si estás caminando donde Él te ha mandado a caminar, puedes estar ¿qué? Tranquilo. Porque Él está ahí. Ese es el mismo Dios que estuvo ¿con quién? Con Moisés, con José, con Daniel, con David, con sus discípulos. Y estuvo ¿con qué? Con su pueblo, con su gente. O sea, el versículo 18 concluyéndonos saber que de su voluntad, ¿el qué? Él nos salvó. Él nos escogió por la palabra que de verdad y la verdad quién es Cristo. Para que seamos desde aquí sus primicias. Él está usando un ejemplo aquí de basado en Levítico 23, 9 al 11, de su cosecha, de la cosecha de Dios, para que otros vean la diferencia a través del fruto en nuestras vidas. Por eso entonces se llama fe fructífera. Fe fructífera, porque si esa fe, Santiago, lo vamos más adelante en el capítulo 2, produce ¿qué? Fruto. El mundo ve ¿qué? La diferencia, ve algo en él y dice, oye, pero ¿por qué? Porque en este campo yo veo acá, ¿usted sabía que el tomate es fruta? El tomate es fruta. Eso es inteligencia. ¿Sabes lo que es sabiduría? No poner tomate en tu fruit cup. Okay. Eso es sabiduría. ¿Están siguiendo? Excepto un ex miembro de nuestra iglesia que está en la otra iglesia que plantamos, él compró una finca de frutas. Y básicamente una vez me trajo un tomate.
Y me dijo, no, cómetelo. Y yo, un tomate, pero... Y me comí el tomate y era ¿qué? Dulce. Y yo, no, ¿un tomate qué? Dulce era ¿qué? Era diferente. ¿Y cómo pueden producir esto? Ni entré en eso porque yo de agricultura no quiero nada, ni saber. Mi esposa le habla a las plantas y eso no es problema. Preocupación es si las plantas le empiezan a hablar para atrás a ella. Entonces sí voy a estar preocupado. Pero el punto es básicamente que él dice que somos las primicias de su cosecha. En otras palabras, somos diferentes. Tú miras, oye, ¿por qué se ve el agua? ¿Por qué esa grama se ve más verde allá? ¿Por qué esta cereza sale así? Porque ven un fruto que es diferente. Que a pesar que estamos en la misma tierra y una cosecha diferente, porque es la palabra de Dios que invade que nuestras vidas y actuamos diferente. Porque esta persona es dulce cuando debe estar ¿qué? Agriada, amargada. Porque es Cristo. Somos sus primicias. Somos sus primeros frutos para dar testimonio de quiénes somos nosotros. Y concluyo por tercera vez. Y usted dirá, pastor, a usted le encantan las aves. Y no fue a propósito. Porque 3 semanas atrás, cuando hablé de la resurrección, que es como que nuestra vida en Cristo es como un ave, hasta un pajarito, que tiene la tormenta y va el viento, da para todas partes. Y simplemente pueden caer los árboles y el pajarito está vivo en Cristo. Y la semana pasada fue entonces las tentaciones y cómo el águila puede entonces ir a toda velocidad para salir de ese remolino de aire y simplemente ir como si fuera a cometer suicidio, pero llega un punto donde simplemente que abre las alas. Y hoy día estaba leyendo acerca de los gansos salvajes. Me vino a la mente esa, yo soy medio ADD, dice, wow, ¿por qué en Puerto Rico le llama a alguien ganso? Oye, no seas tan ganso, ahora no, si usted es puertorriqueño gugulero, me lo dice después. Gansos salvajes. Y lo que me encantó los gansos salvajes, si usted los ha visto, ellos vienen desde el norte, desde Canadá, ¿ok? Estábamos orando hoy, tenemos un viaje misionero en junio y en julio. Y ellos forman la V, ¿verdad? El V, la B, la V. Y vuelan y básicamente lo que dicen que toman ¿qué? Turnos, porque la que va al frente, los que van al frente es la que está rompiendo ¿qué? El aire. ¿Okay? Y andan en manadas juntos. Pero había un granjero que quería atrapar un ganso salvaje, por eso se llama salvaje. Y abrió las puertas de su granero donde tenía maíz y plantas y puso como un abanico para que saliera el olor. Y uno de esos gansos, ¿ok? Entró y vio completamente lleno de ¿qué? De maíz y de hierbas. Y eso es lo que básicamente lo que ellos comen, son vegetarianos. Por eso hay personas que son a la mejor gansas, no sé, vegetarianas, ¿ok? Y se separó de ¿qué? Del grupo. Y cuando entró en el granero empezó a hartarse básicamente desordenadamente de en esta casa no sería concupiscencia, sería de su plumaje. Claro, ¿no? Y se quedó ahí. El granjero que hizo, vino y ¿qué? Y cerró las puertas. Eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer en nosotros. Te abre las puertas, te echa, tú mereces más. Tú eres mejor de lo que tú piensas. By the way, eso se predica de muchos púlpitos por si acaso. Prosperidad, el evangelio de prosperidad. Esto es lo que tú mereces. Cuando él dice, tú no mereces nada, tú lo tienes por la gracia de ¿quién? De Cristo. Entonces tú empiezas a oler. En este caso ellos no pueden, no tienen intelecto. Pero, oye, esto se ve mejor. Y empieza a salirte que él te saca a la iglesia. Fíjate que nadie dice, voy a dejar de un año a la iglesia. Eso es lo que dice. Esta semana, ¿no? Y después la segunda semana y se convierte aquí. ¿Por qué no mejor esta vez? Y empiezas que apartarte. Pero entonces como el rey David así mismo empieza a estar donde no tienes que estar. Y empieza entonces, y el enemigo sabe qué hace, te encierra. Y te dice, tú eres un ganso. Qué vergüenza, ¿a qué vas a regresar a la iglesia ahora? Porque esto empieza entonces cuando él te miente y te deja y por eso entonces no te deja unirte al llamado que Dios tiene en tu vida, que es la iglesia. ¿El cuerpo de qué? De Cristo. Por eso me encanta nuevamente cuando esos gansos vuelan, porque no es acerca del que está al frente. Y el que está al frente nuestro, ¿quién es? Cristo Jesús. No hay que tomar posición para ir al frente, simplemente hay que volar en línea con ¿quién? Con Cristo Jesús. Y esa V se convierte ¿qué? En la vida del cristiano. Entonces volar en dirección a Cristo. Mirar las cosas de qué? De arriba.
Y entonces tu grupo te protege y él tiene todo el alimento, todo lo que tú necesitas está disponible para el ganso porque Dios se lo provee a ellos. Y no tienes que buscar ningún granjero, ningún lugar, porque Dios tiene la provisión que tú necesitas para el vuelo que Él tiene en tu vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que ella es viva y eficaz. Y te pido si hay alguien aquí que no te conoce en una forma personal, que hoy día tú hables a su corazón. Y toma una decisión de decir, yo quiero ser parte de la iglesia de Cristo. No esta iglesia, denominación, simplemente de Cristo. Y reconozco que he fallado. Reconozco que las cosas de este mundo no llenan. Pero Cristo Jesús sí. Y a lo mejor tú sí le entregaste tu vida a Cristo, pero estás volando solo. A lo mejor hoy día estás en el granero, comiendo lo que el enemigo te ha dado. Estás hartándote, pero tú sabes que hay un vacío que solamente Cristo lo puede llenar. Entonces, esto en este momento, orarle, Señor, ayúdame entonces a ser parte de lo que tú me has llamado a hacer. A regresar donde tengo que regresar, Señor. A volar con tu gente para cumplir tus propósitos aquí en la tierra.